Bien, el sistema inmune es primero algo maravilloso. ¿Cuál sería para vos la causa del cáncer, por decirlo de alguna forma? Yo creo que cuando hay algún tipo de problemita tenemos que volver a la consulta médica. Todos los beneficios que acabamos de nombrar serían el prospecto de una pastilla, no somos millonarios. Millonarios. Y una asignatura pendiente que tenemos muy importante es el problema de las vacunas. En FU creemos que todos tenemos una voz interna que nos quiere frenar. La diferencia está en qué hacemos con eso. En este podcast hablamos con personas que también la escuchan, pero no le hace caso. No son superhéroes, son como vos, solo que decidieron seguir incluso cuando era más fácil abandonar. Bueno, hoy tengo el gran agrado de sentarme junto a una persona que para mí es muy querida, o que no nos conocemos tanto, pero fue profesor mío de cierta forma en la Facultad de Medicina. Así que es una persona que siempre se vio como alguien muy arriba, y hoy que esté sentado acá al lado mío, la verdad que me pone muy contento, hasta un poco nervioso, te diría. Hoy tenemos al doctor Jorge Geffner. Jorge es uno de los inmunólogos más, si no es el más referente de Argentina, investigador del CONICET, profesor titular de la Cátedra de Inmunología, director de la Cátedra del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología. Más de 180 papers publicados. 160 y pico. 165 por ahí, perfecto. Así que una voz más que autorizada para hablar del tema que vamos a hablar de hoy. Así que gracias, Jorge. No, gracias a vos por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, bueno, Jorge, te cuento un poco lo que hacemos acá en este podcast. Y nosotros tratamos de traer gente que es referente en distintas áreas, que es una voz autorizada sobre su materia, y que bajarle herramientas a la gente que hoy está muy bombardeada por información de exceso de información en las redes sociales, y que no sabe bien a quién escuchar y qué está bien y qué está no. Se escuchan muchas cosas polarizantes, entonces cuando uno le da bola a todo lo que ve, de repente no puede hacer nada. O todo está mal, o todo te va a matar, o todo te da cáncer, ¿no? Entonces queremos hablar con vos para tocar distintos temas, en este caso más que nada de lo que es la inmunología y todo lo que es el sistema inmune y las defensas y todo eso que se escucha mucho, y de la inflamación que ya vamos a ir tocando, y que la gente que escuche el otro lado se lleve herramientas puntuales para aplicar en su día a día, ¿sí? Para ver, ok, esto sirve, esto no sirve, puedo hacer más de esto, puedo hacer menos de esto, ¿sí? Y tocar distintos temas. ¿Te parece? Me parece muy buena iniciativa. Vamos nomás. Vamos nomás. ¿Te parece si arrancamos de menos a más? Lo que vos quieras. Vamos a arrancar con definir un poco lo que es el sistema inmune, como para que la gente entienda qué es, porque uno escucha de las defensas, altas defensas, bajas defensas, y tiene como ese concepto, pero no se tiene muy claro. ¿Qué es? ¿Cómo está conformado? Más o menos eso. Bien. El sistema inmune es primero algo maravilloso. Algo maravilloso. Es un sistema complicado, realmente complejo, que cumple primero, ¿qué funciones cumple? Y bueno, cumple funciones de defensa. Entonces vos te ves obligado cuando decir defensa frente a qué. Bueno, nosotros vivimos en un medio que está poblado de microorganismos. Organismos muy chiquitos que causan enfermedades infecciosas, por ejemplo. Estamos hablando de bacterias, parásitos, virus y hongos, que son las 4 categorías. Si nosotros no tuviéramos, o los pacientes que tienen defectos en la respuesta inmune, no logran defenderse bien y padecen enfermedades severas o fallecen a consecuencia de las infecciones. Entonces, primer objetivo del sistema inmune es defendernos frente a procesos infecciosos. Bien. Segundo objetivo es, en la medida que vamos creciendo y los que ya tenemos muchos años, nos empiezan a amenazar, aunque a veces también amenazan antes, lo que llamamos como enfermedades tumorales, el cáncer, eso que causa tanto temor, con justicia causa tanto temor. Bueno, el sistema inmune también cumple un rol tremendamente importante en la defensa frente al cáncer. En la mayor parte de las ocasiones es exitoso. Y entonces vos tenés procesos que nosotros llamamos en la jerga neoplásicos, que es otra forma de hablar de cáncer, y nuestro sistema inmune los derrota. Entonces vos no tenés cáncer que se evidencia clínicamente, no tenés manifestaciones clínicas y estás sano. En ocasiones, el tumor o el cáncer logra escapar de la respuesta inmune y entonces empezás a tener manifestaciones clínicas. Entonces hay dos grandes bondades del sistema inmune: defendernos frente a infecciones y defendernos frente a procesos tumorales, frente al cáncer. Esos son por la positiva. El sistema inmune tiene una cierta característica que es tremendamente potente. Entonces, cuando se va de mambo un poquito,
empezamos a tener otro problema. En su afán por protegernos puede dañar. Y entonces tenés enfermedades autoinmunes que a veces son muy difíciles de tratar. Y estamos hablando de enfermedades que afectan a miles y miles de personas, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, etc. Entonces, tiene su costado muy positivo y tiene un peligro que lo da su potencialidad. ¿Cómo se compone? Bueno, sería un poquito técnico. Hay dos grandes brazos para decirlo. Uno es la inmunidad adaptativa, mediado por dos tipos celulares, linfocitos B y linfocitos T, y otro es la inmunidad innata. Pero en realidad ambos confluyen con el mismo objetivo. Hay dos grandes sendas por lo que transcurre, nos defienden en la inmensa mayoría de los casos y a veces meten un poquito la pata y pueden causar estos trastornos que tanto preocupan. Bien, excelente. Y se escucha mucho esto de tener las defensas altas, tener las defensas bajas. Vos hablaste muy bien de que tiene que haber cierta regulación entre los dos procesos, ¿no? Porque si no tenemos un sistema que está desregulado para abajo, en ese sentido de que está débil, como en los casos que dijiste, los pacientes inmunocomprometidos, vamos a tener problemas, pero a la vez si tenemos un sistema que está muy alto, vamos a tener que se ataca a sí mismo. Entonces, la clave sería como que esté regulado el medio, no tenerlo demasiado fuerte ni demasiado, ¿no? Va por ahí. Sí, es un equilibrio. Y ese equilibrio podemos hacer cosas para mantenerlo. Pues el objetivo de esta charla o de las charlas que son muy importantes, las que ustedes están teniendo, es ver qué actitudes podemos tomar para estar mejor. Los que somos más grandes para envejecer en forma sana y los que no son tan grandes para vivir en una actitud de mucha mayor plenitud. Entonces el sistema inmune tiene que lograr un equilibrio para defendernos frente a las noxas y para no atacar a nuestro cuerpo. Y ahí entran varias variables distintas, que es nutrición, ejercicio, y una asignatura pendiente que tenemos muy importante es el problema de las vacunas. Y ahí tenemos un atraso importante, no sé si querés charlarlo esto ahora, lo charlamos, lo charlamos más adelante cuando Dale. Vos quieras. Ahí, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, lo que cambió la historia de la humanidad en los últimos 100, 150 años son dos grandes hallazgos: agua potable y desarrollo de vacunas. Entonces hay que atender mucho ambas variables. Bien, una cosa que quería tocar antes de pasar al siguiente bloque es algo que vos decías, de cómo está relacionado, el sistema inmune. Uno tiende a estudiarlo quizás, en todas las carreras en general se tiende a como separar los temas, ¿no? Se habla de, no sé, cardiología, inmunología, y uno como que tiende inconscientemente a pensar que todo está separado, ¿no? Así es. Y que en realidad es mucho más complejo que eso y está todo muy mezclado entre sí. Entonces, para que la gente entienda qué cosas, porque uno dice, bueno, las defensas son esto, perfecto, funcionan para esto, que otra cosa que quería aclarar, están constantemente luchando contra eso. No es que de repente me encontré contra un virus y en ese momento, todo el tiempo, todos los días hay células neoplásicas que se están combatiendo y procesos neoplásicos infecciones que no ocurren porque está esto. No es que está esperando en el banco y arranca cuando viene algo. Pero bueno, volviendo a lo de antes, ¿cómo está relacionado el sistema inmune con otros sistemas del cuerpo, ¿no? Porque uno se sabe esto de que cuando uno está mal quizás de la cabeza, en el sentido de estar triste, deprimido, ese tipo de cosas afectan el sistema inmune, ¿no? ¿Cuáles son como sé que es una pregunta muy amplia, pero cuáles son como los... No, pero es válida totalmente tu pregunta. Primero, retomo lo que decías al final. El sistema inmune, nosotros estamos sentados acá tomando un café, vos estás durmiendo, el sistema inmune está funcionando frente a los desafíos. Es decir, nosotros tenemos en forma constante desafíos de estas dos naturalezas que vos señalás: infecciosos, que constantemente tenés procesos infecciosos que no llegan a manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque lo liquida el sistema inmune. Estés tomando sol, estés durmiendo, etcétera, el sistema inmune sigue trabajando. Y después el segundo concepto, si es un concepto que habría que tomar un enfoque holístico, es decir, un enfoque integral. Te doy dos o tres ejemplos de esta integralidad que vos señalas bien. En general tenemos una mala tendencia a estudiar todo en forma compartimentalizada, ¿no? Bueno, porque los sistemas son complejos, entonces uno quiere entender bien la respuesta inmune y se mete a estudiar un aspecto muy particular. Pero tomemos, por ejemplo, un tema que es muy importante en la actualidad. Sería importante si ustedes lo pueden encarar en algún momento, que es salud mental. ¿Sí? Salud mental. Hoy nosotros sabemos que en lo que es depresión grave, la respuesta inmune juega un rol importante.
si vos ves depresión grave, esa que es refractaria, que los psiquiatras tratan con distintos tipos de drogas que ha evolucionado muchísimo el tratamiento, se asocia a un fenómeno inflamatorio. Y entonces, sabemos, por ejemplo, y tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene artritis, que es una enfermedad autoinmune, y entonces tiene altos niveles de citoquinas inflamatorias. No importa el nombre de esas citoquinas, yo a una persona, si le inyecto esa citoquina, a una persona que no tiene artritis, esa persona va a tener mucha más predisposición a sufrir un cuadro de depresión o depresión severa. Es decir, que estas citoquinas inflamatorias, estos mediadores de la respuesta inmune que usamos para combatir procesos infecciosos, también te tocan acá. Mira. ¿Sí? Entonces, lo que es, por ejemplo, depresión, ya hay protocolos clínicos que involucran tratamientos antiinflamatorios. Entonces, es una cosa. Cuando vos creces, vos sos muy joven, entonces no tenés ese problema, pero cuando vos empezás a tener 40, 50, 60 años, hay un fenómeno que tiene que ver con el envejecimiento, que es la ateromatosis. Es decir, que en todo lo que son los vasos se te forman placas, ¿sí? Bueno, esas placas que lo que hacen es que al ocluir el diámetro del vaso circula menos sangre, entonces te llega menos sangre al cerebro, etc. Esas placas se forman en gran medida por una respuesta inmune que se genera a nivel de los vasos. Y no sé si vos te acordás cuando cursaste, espero que te acuerdes, que son esos macrófagos, que es un tipo de células que se llenan de lípidos, de grasas, invaden la pared de los vasos, ocluyen el flujo, te llega menos sangre, entonces eso trae una serie de trastornos. Es decir, y te podría mencionar otro tipo de cosas. Por ejemplo, ahora sabemos, en base en los últimos 5 o 6 años, que una manifestación clínica muy compleja de tratar y que no entendemos por qué cada vez tiene más incidencia poblacional, que es el autismo, ¿sí? El autismo, sabemos ahora que ciertas formas de autismo parecen tener algo que ver con la respuesta inmune también. Y no entendemos bien cuál es el nexo, pero hay ciertas asociaciones que nos dan a entender que sí, que hay una parte de la respuesta inmune que no anda demasiado bien y que condiciona o lo vuelve más susceptible al chiquito a padecer este tipo de manifestaciones. Entonces, retomo para globalizar el concepto, sí, la respuesta inmune, aunque originalmente uno puede decir que tiene que ver básicamente con combatir infecciones y tumores, tiene que ver con todas las esferas de la vida cotidiana. Excelente, ahí tocaste cosas muy interesantes. Una, antes de pasar, esto del autismo, ¿qué es? ¿Como una inflamación que se generaría o en el proceso, digamos, en el embarazo o en las primeras etapas de la vida? Bueno, el autismo, hay distintas formas y la verdad que tendríamos que hablar con un psiquiatra que lo maneja mucho mejor. El autismo involucra todo un conjunto de alteraciones. Ahora bien, lo que sabemos es que hay ciertas formas de autismo que se asocian a unas moléculas que se llaman moléculas del complejo mayor histocompatibilidad. Y cuando vos ves esa asociación únicamente se explica en función de la respuesta inmune, porque estas moléculas tienen que ver solo con la respuesta inmune. Ahora, el mecanismo, ¿cuál es el link? No lo comprendemos. Está lleno de cuestiones, porque hay un punto. Yo podría recitarte 20.000 cosas de la respuesta inmune y entonces ser muy asertivo y diciendo entendemos esto, entendemos esto, entendemos esto, pero en realidad hay muchas más cosas que no entendemos que las que entendemos. Por eso es muy importante profundizar los proyectos de investigación, porque salen a luz cosas absolutamente nuevas. Entonces sabemos que hay un link, sabemos que hay una relación, no sabemos cuál es la relación mecanística. ¿Por qué es importante el mecanismo? Porque te define un blanco terapéutico, el desarrollo de una droga con la cual puedas confluir junto con otras drogas que usamos para mejorar, en este caso, lo que estamos hablando. Excelente. Ahí tocaste una cosa muy interesante que es el término de la inflamación, que es algo que está muy en boca de la gente y que tiene un tinte muy negativo, ¿no? Mucha gente que escucha que está inflamado y siempre lo asocia con que eso está mal y vos bien dijiste antes, a veces sí está mal porque está linkeado a muchos procesos digamos patológicos en el cuerpo, como algún tipo de demencia o algún tipo de proceso depresivo o, como dijiste muy bien, toda la parte cardiovascular, que es una de las principales causas de muerte, que es la principal causa de muerte en el mundo. Entonces estaría bueno aclarar un poco, cuando hablamos de inflamación, de qué estamos hablando y tratar de bajar esa información. Bien. La inflamación en su origen y objetivo es algo bueno. Es algo bueno.
La inflamación se reduce a un único objetivo, es decir, si vos tenés, por ejemplo, una infección en el brazo, entonces vos tenés células inmunes por todo el cuerpo, pero si vos tenés un foco infeccioso acá, las células inmunes tienen que decidir, bueno, una gran parte de nuestro reservorio de células inmunes tiene que venir acá, porque es donde está el desafío. La inflamación es eso, es el reclutamiento de células inmunológicas en el sitio donde tenemos que resolver. ¿Resolver qué? O un proceso infeccioso, o un tumor naciente, o cualquier cosa que nos pueda dañar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a un ejemplo. Cuando vos tenés una infección bacteriana, por ejemplo, en la garganta, y a vos te empieza a doler. Cuando vos te empieza a doler y vos ves que te palpa el médico acá y dice el ganglio está inflamado. ¿Qué significa ese ganglio inflamado? Que en ese ganglio se están reclutando básicamente células inmunológicas para dar batalla y erradicar el foco infeccioso. Ese es el aspecto positivo. Entonces la inflamación busca concentrar esos soldaditos que tenemos en el lugar donde está el problema. ¿Para qué? Para resolverlo. A veces lo logra y a veces no lo logra. Cuando a veces no lo logra, empezás a tener un proceso inflamatorio crónico. ¿De acuerdo? Entonces ese proceso inflamatorio crónico puede durar semanas, meses, resolverse, o de alguna manera puede transformarse en una patología autoinflamatoria crónica. Entonces, naciente y desde el punto de vista del objetivo, la inflamación es una respuesta positiva. Si se va de mambo esa inflamación, si empieza a adquirir una intensidad mucho mayor o se prolonga mucho en el tiempo, podés empezar a tener problemas porque la inflamación lesiona nuestros tejidos y entonces ahí tenés artritis, vasculitis, lupus, alteraciones cardiovasculares, alteraciones en el sistema nervioso central. Cuando vos hablás de patologías clásicas, incluso esclerosis múltiple, estás hablando de desórdenes que tienen una fuerte base inmunitaria, no solamente inmunitaria, pero sí hay una fuerte base inmunológica porque se va de mambo un poquito la respuesta inflamatoria. Bien. Y de lo que sabemos, ¿no? Como decías vos antes, porque todo lo que es la ciencia, que es lo que domina, se basa en lo que alguien alguna vez descubrió. Y hay un montón de cosas por descubrir que quizás en 10 años no lo son. Muchísimo. Entonces, pero uno ya se va dando cuenta que hay ciertas tendencias esto, ¿no? Si cada vez se descubren que los procesos inflamatorios crónicos se van linkeando a distintas patologías de a poco, uno dice, bueno, ok, puede que eso en general genere una respuesta mala a cosas que todavía no sabemos. Entonces, una buena idea sería controlarlo en la medida de lo posible y tratar de evitarlo en general, por más de que no apuntemos a un beneficio en particular, sino a tratar de vivir un poco mejor. Porque yo lo que estoy viendo mucho y lo que aprendí durante todo este tiempo es que el cuerpo es mágico, funciona muy bien, es una máquina perfecta, pero que necesita sus idas y vueltas, como que necesita actuar y descansar, actuar y descansar. Y muchos de los desequilibrios y las cosas modernas que hay hoy en día son por no darle ese descanso a los distintos sistemas. Y este es un ejemplo clásico. Tal cual, sí. Tal cual. Entonces retomo lo tuyo. El cuerpo funciona. Vos sos una persona joven, saludable, o una persona no tan joven, 50 o 60 años, saludable, el cuerpo funciona. Y funciona bien. El punto es que tenés que ayudarlo a que funcione bien. Claro. Y ahí tiene que ver qué conductas, qué podemos hacer nosotros para estar en un estado de salud un poquito más alto que el que tenemos. Hay cosas, hay actitudes que podemos tener, hay actividades que podemos hacer, hay conductas que podemos asumir, claramente sí. Bien, eso me gusta que toquemos porque ahí podemos tocar mucho. Yo hace poco entré con un concepto en inglés que son las siglas que quiere decir New Start, no sé si lo escuchaste alguna vez. Bueno, si te parece tocamos así como paso a paso, así barremos mucho. New Start, la primera letra está en inglés, la primera letra habla de nutrición, ¿no? Entonces, acá es un temón, porque mucho de la comida hay mucho chanta y mucha cosa de verdad sobre la nutrición, sobre alimentos que son más antiinflamatorios, alimentos que son más proinflamatorios. Hay alimentos que claramente generan una respuesta inflamatoria negativa, por ejemplo, pacientes que son celíacos, un paciente que se enfrenta al gluten, esa comida le va a generar un proceso inflamatorio que va a alterar gravemente su salud. Y después hay un montón de esas y un montón de grados, es muy individual, ¿no? No todas las personas respondemos igual a todas las comidas, pero si tuviésemos que bajar así como una línea en general respecto a nutrición, ¿qué sabes de eso? Bueno, primero el marco general, ¿no? Bien. El marco general.
estamos frente a una nueva, entre comillas, pandemia, que es la obesidad, ¿no? Es la obesidad. Y la obesidad dista mucho de ser un problema estético, ¿sí? Sino tiene que ver básicamente con salud. En la obesidad vos tenés los pacientes obesos. ¿Te acordás, si vos te acordás lo que fue la pandemia por SARS-CoV-2? Sí. Bueno, y vos por tu especialidad seguro que accediste a las terapias intensivas. Las terapias intensivas eran 9-1 pacientes obesos frente a normopesos. Es decir, les fue mucho peor. ¿Por qué? Pues volvemos a inflamación. Un paciente obeso es un paciente que, incluso cuando no tiene un desafío infeccioso o un desafío tumoral, está inflamado. Vive inflamado. Y eso es malo. Y ese estado de inflamación hace que cuando tenga que combatir un proceso infeccioso, le cueste más. La respuesta a las vacunas sea menos eficiente. Incluso obesidad se asocia también a una mayor incidencia de procesos tumorales, es decir, de cáncer. Entonces, ¿y por qué insisto en esta obesidad? Porque los niveles de obesidad en Argentina y en el mundo, incluso a nivel pediátrico, están preocupando muchísimo, crecieron muchísimo. Y tenemos cómo encararlo, hay nuevas drogas, nuevos procedimientos. Entonces, el problema de la obesidad es malo, pero saquémoslo de la cabeza que es un problema estético, porque eso cada uno lo maneja como quiere. Es un problema de salud muy importante y que hay que atacar. Por fuera de eso, en los pacientes normopesos o pacientes que tienen unos kilitos de más, la dieta es importante. El asunto es que hay que diferenciar lo que es serio y lo que muchas veces circula en las redes, que tiene la ventaja de que rápidamente te enteras de cosas, pero a veces la gente que habla no es gente muy sólida, ¿no? Entonces, es lo que venimos hablando siempre. Básicamente una dieta baja en grasas, rica en verduras, tenés que tener un aporte importante de proteínas. Eso básicamente, frutas, verduras, una dieta baja en grasas, rica en proteínas, es lo que se asume que es positivo. Bien. ¿Sí? Entonces, hay dos problemas. Uno, el problema general de obesidad, que hay que atacarlo, porque es realmente malo como pronóstico de salud, y otro es una dieta saludable. Entonces, las dietas saludables son estas dietas que manejamos siempre. Bien, sí, y volviendo a eso que decías antes de la parte de COVID y el pronóstico de los pacientes, eso yo lo veo, yo en mi práctica como anestesiólogo veo pacientes que entran por todas las patologías de todos los distintos servicios, claro, ¿no? Y no tengo ningún estudio al respecto, pero es, o sea, lo que yo veo en el día a día, no tengo la estadística, pero tal cual, o sea, es así. O sea, un paciente que con una obesidad siempre va a estar más en riesgo de alguna patología, sea lo que sea. Así es. Pero del universo de patologías, incluso con un enfoque más holístico, riesgo de depresión mayor también, riesgo de procesos infecciosos mucho más intensos, mayor incidencia de ciertos procesos tumorales, mayor incidencia de fenómenos de autoinmunidad asociados. Por eso es un asunto que hay que encarar, porque el nivel de incidencia que hay en la Argentina y en el mundo occidental, es enorme y está creciendo mucho en los últimos 10, 15 años. Y eso preocupa muchísimo. Bien, y después, entrando ya más puntualmente, quizás algo de alimentación, saliendo del tema de la obesidad. Se habla mucho de los alimentos que son antiinflamatorios o alimentos proinflamatorios, y de suplementos que son antiinflamatorios o proinflamatorios. ¿Dirías que hay alguno que vale la pena mencionar? Yo lo que creo que al respecto hay mucho que se habla y que no tiene sustento. Entonces, yo creo que hay que recuperar un poquito una vieja tendencia, cosa que es difícil, y es difícil fundamentalmente para muchas familias que no tienen un buen nivel adquisitivo, y entonces vos como profesional, como médico, sabés que les cuesta mucho llegar a la atención, a la consulta, a veces pululan, no los atienden en un lado, etcétera. Yo creo que cuando hay algún tipo de problemita tenemos que volver a la consulta médica. Entonces yo en absoluto recomendaría a todo el mundo que tome suplementos proteicos, suplementos vitamínicos, etcétera, sino que consulte a un médico. No tienes tampoco que ser un especialista, sino un médico clínico que va a tener una historia clínica de tu vida y en función de esos consejos. En cuanto a lo que vos mencionabas antes, claramente hay, si vos hablás de comidas con gluten, un paciente celíaco está absolutamente prohibido. Pero para aquellas las personas que no padecen ese tipo de cuestiones, yo hablaría más de una alimentación saludable y de la consulta con el médico.
La consulta tiene muchísima experiencia, hay muy buena formación médica, incluso en medicina clínica en el país. Entonces yo no tomaría recomendaciones voz a voz, sino ir al profesional. Entiendo que hay gente que le cuesta llegar y esa es una asignatura pendiente que tenemos. Sí. Siempre, bueno, yo no te conté, pero ya hace un par de años empecé a volcarme más a esto, al mundo del bienestar, como más a cuidarme, a hacer más ejercicio, a ser más consciente con la comida y con todo eso, y vi muchos cambios en mí y eso me dio ganas de empezar a hacer todas estas cosas como para que le llegue a más gente. Entonces quizás hago algunas preguntas más puntuales por mí. Como por ejemplo, viste que está todo esto del omega 3, omega 6, ¿no? Esa idea de, bueno, son ácidos grasos esenciales que necesitamos adquirir y uno tiene como un perfil más inflamatorio, por así decirlo, y otro más antiinflamatorio. ¿Puede ser que detrás de ese desequilibrio que hay en las dietas modernas haya esta tendencia a la inflamación? Sí, en general lo que se recomienda mucho, por eso insisten mucho, la carne vacuna es una carne que tiene un alto contenido de grasa. Si vos en vez de esto podés comer carne que venga de peces, pescado, digamos, es una fuente proteica en general más saludable porque tiene ácidos grasos no saturados. Bien. Que eso tiene que ver con lo que vos mencionabas de lo que es omega. El asunto tiene que ver con la accesibilidad económica que puede tener la gente. Pero en general sí, una dieta más rica en ácidos grasos no saturados es más saludable que una dieta rica en grasas saturadas, que es por ejemplo carne vacuna. Bien. Entonces el asunto es compatibilizarlo en función de los recursos que uno tiene. Bien. Pero sí, eso tiene su lógica y tiene su fundamento. Okay. Y hay algo que vengo viendo en todas las áreas en las que hablo, de que yo siempre digo, ¿no? Las enfermedades modernas generalmente están asociadas a hábitos modernos. Entonces cuando uno se sale de foco y dice, bueno, quiero volver, o sea, no quiero caer en esto, digo, está bueno dar un paso atrás y volver a las bases, decir, bueno, tal cual. No sé, algo que está muy en un paquete, que está muy colorido, muy llamativo, que tiene muchísimos ingredientes, que quizás algunos hoy no sabemos que nos hacen mal o no, quizás es obviarlo en el sentido de... Bueno, lo que vos te referís, si uno puede alejarse de lo que es la ingesta de alimentos procesados y superprocesados, mucho mejor. Claro. Eso también es una condición paradigmática en Argentina y el mundo. Si uno podría, a veces resulta difícil. Sí, a veces resulta difícil por el apuro, incluso a nivel económico, a veces son más, los alimentos procesados son más, pero los alimentos procesados tienen un montón de elementos incorporados a los mismos, que no digo que sea una explosión, no te van a matar, pero con el tiempo pueden tener un efecto deleterio, o por lo menos no ayudan a mantener un estado de salud plena. Si nos alejamos de los alimentos procesados, realmente vamos a estar un poquito mejor. Perfecto, me encanta. Bien, sigamos entonces. Dijimos, en nutrición, vamos a ir con la E, la parte de ejercicio. Acá es raro, ¿no? Porque el ejercicio en sí es un estímulo inflamatorio, o sea, desencadena una respuesta inflamatoria, que es normal, como dijimos, porque necesitas que el cuerpo en ese momento, al estímulo que le está generando, responda, se adapte, pero de vuelta volvemos. ¿Cuándo, o sea, tiene realmente un peso en lo que es la función inmune? Sí, un peso tremendo tiene. Tiene un peso tremendo en lo que es la respuesta inmune y en lo que es el estado de salud general. Te comentaba antes del inicio de la grabación, hay un genetista en Estados Unidos que es un referente internacional en el tema, que se tomó el trabajo, como él decía, hay mucho verso sobre qué hacer para tener una vida saludable. Entonces vamos a estudiar las grandes revistas científicas, los grandes grupos de investigación, los más desarrollados independientemente de cuál sea el país de origen. Y obviamente está por un lado el asunto de la alimentación, pero junto con la alimentación el nivel de ejercicio. ¿Sí? Entonces, la ejercitación adecuada a cada persona, a cada grupo etario, etcétera, es algo tremendamente importante. Él lo señala como lo central para tener una vida saludable. Lo central que uno puede hacer, obviamente, si vos tenés una inmunodeficiencia, una patología de base, pero sí, es realmente muy, muy importante la ejercitación en cualquier grupo etario. Obviamente vos vas a adecuar ese nivel de ejercitación a la edad, la condición física tuya. No es que si vos a los 50 años jamás hiciste deporte, vas a tratar de correr a los 2 meses una maratón. Pero incluso hoy a través de las redes podés encontrar en forma gratuita sugerencias acerca de cómo introducirse en el campo de la ejercitación, pero eso es absolutamente crítico. El asunto de la ejercitación, en el marco de que en general tendemos a tener una actividad sedentaria,
Yo me paso 8 o 9 horas en la computadora en la facultad. Entonces, complementar eso con una ejercitación, sin lugar a dudas, Eric Topol, este referente internacional, lo señala como algo crítico. Sería muy bueno que toda la población tenga alguna rutina de ejercicio que lo incorpore, pero que no lo incorpore como un divertimento, sino como parte esencial de su vida, porque eso es sí muy importante. Y si bien cuando vos ejercitas en forma sumamente intensa, pero estoy hablando de deportistas de élite, sí hay una inducción de una respuesta inflamatoria, por ejemplo, maratonistas, triatlonistas, etcétera. Cuando vos haces una rutina, que lo que hacemos, gente que queremos mantenernos más o menos bien, pero tampoco es que nos rematamos, a veces ayuda a resolver los problemas inflamatorios de base. Y además tiene efectos muy importantes en todo lo que hace una gran área que es salud mental también. Entonces, insisto en esto y soy reiterativo con esto porque es algo muy importante. Bien, le pega a todas las áreas, o sea, a donde lo veas. A todas las áreas, al área endocrinológica, neurológica, respuesta inmune. Al sueño, todo, a la salud mental. Todo, cardiovascular en forma importante. Entonces, vos haces alguna actividad que cuando te orienten te van a orientar por una parte a desarrollo muscular, que es importante desde el punto de vista de salud, y otra parte ejercicio aeróbico, que hace la capacidad cardiovascular. Tenés que complementar ambos. Todas las personas lo pueden hacer. Si todas las personas, es decir, una señora que tenga 70 años, incluso que esté excedida de peso, puede elaborarse con alguna recomendación de por medio una rutina. Es decir, no solamente gente joven, gente mayor, gente obesa, todos tendríamos que tener alguna rutina y tomarlo como parte de la vida y no delegarlo a los ratos libres que nunca tenemos. Ese es el punto. Tiene que ser, yo me levanto, desayuno, voy al trabajo y 3 veces por semana, 4 veces por semana tengo un tiempo que no lo puedo postergar para ejercitarme. Bien, bueno, tremendo. Es increíble, ¿no? Porque el ser humano siempre quiere la salida fácil a todo, ¿no? Entonces, si vos todos los beneficios que acabamos de nombrar serían el prospecto de una pastilla, no somos millonarios. Pero no reside en la pastilla. Mejora tu sueño, mejora tu autoestima, tu bienestar, tu cómo dormir. O sea, todo mejora en tu vida con una cosa. Entonces, qué importante es realmente. Cuesta, sí, a nadie le gusta despertarse a las 7 de la mañana antes de ir a trabajar para hacer un ejercicio, porque obviamente uno tiende a la comodidad, pero ¿cómo te va a repercutir esa pequeña decisión? Ganarle a esa voz interna que te dijo que no en un momento, vencerla, hacer esa actividad, y nunca nadie después de terminar de ejercitar se siente mal. O sea, siempre hay una sensación de satisfacción. Totalmente. Que te va a repercutir en tu vida hoy, mañana y en 40 años. Entonces, además, los estudios, este hombre, y lo señala Eric Topol porque es un tipo muy serio, muy serio, es un científico enorme que se dedicó a tratar de discernir qué es serio y qué no es serio en la literatura científica, ¿no? Y no es que tenés que hacer 2 horas de actividad física. Si vos tenés una rutina y son 20 minutos por día o es media hora 3 o 4 veces por semana, eso cambia. Eso cambia y cambia en forma muy relevante. Bien, perfecto. Bien, sigamos. Así no se nos hace muy largo. Yo estaría todo el día acá, pero... Agua. Y agua como ingesta, y agua hay mucho de fluidoterapia, ¿no? De inmersión al frío, sauna, ese tipo de cosas. Sí. ¿Ahí tenés algo? No. Vos tenés que tener una ingesta relativamente abundante de agua durante el día. Hay veces con frecuencia se observa, tanto en deportistas como no deportistas, que uno persiste en un estado de relativa semideshidratación porque no ingiere, pero por fuera de eso yo no creo que haya un fundamento serio para otras alternativas. Sumergirse en hielo no lo recomendaría en forma genérica, salvo para algunas situaciones sumamente particulares. ¿Tiene algún efecto antiinflamatorio que se haya visto? Bueno, el frío tiene un efecto antiinflamatorio, pero digamos el estrés tiene efectos también nocivos. Claro. Y sumergirse en un baño de hielo, te juro que debe ser muy estresante. Lo he hecho. Entonces no como recomendación general en absoluto yo la podría hacer, igual no es el campo mío de especialidad, sino con el agua y con los suplementos también. Yo a nivel de suplementos, yo consultaría con el médico de familia, con el médico clínico, etc. Bien, perfecto. Seguimos entonces. La S es de exposición al sol.
Sí. Y ahí yo creo que hay un tema muy grande en toda la población, que es de vuelta a lo mismo, ¿no? Esto que yo te decía de alejarse o sea, de lo moderno, de lo antiguo, por así decirlo, y la vida moderna es una vida más oscura, que quizás uno no se da cuenta, pero ahora que estamos en invierno, uno sale a trabajar a la mañana, es de noche, se sube al auto o al bondi, que sigue siendo de noche, llega, se mete en su cubículo, trabaja, quizás sale de noche y cuando hace el recuento no estuvo expuesto al sol. Y el Así sol es. y todo nuestro, o sea, nosotros estamos, como todos los animales, las plantas, estamos todos relacionados y convivimos todos como en equilibrio y hay cosas que nos ayudan a equilibrar y una de esas es el sol, o sea, la importancia del sol marcando ciclos circadianos y como quizás, no sé si vos lo ves, como tuvo una muy mala fama, tiene hoy en día una muy mala fama, se asocia mucho a cáncer y es casi que hay que evitarlo y taparse y que Mira, el sol tiene una repercusión, todo lo que es la energía radiante del sol, básicamente en un aspecto que es promueve que nosotros produzcamos vitamina D, vitamina D de dedo. Y la vitamina D tiene propiedades importantes en cuanto a salud. Pero lo otro que se señala, entonces la exposición al sol en ese sentido es necesaria. El punto es que también tenés que tener en cuenta el lado malo que vos bien señalás. Entonces en invierno no tenés demasiado problema porque el sol pega relativamente poco. Pero en lo que es verano, primavera, cuando el sol comienza a pegar, sí todos los dermatólogos, y creo que con razón, sugieren que en los momentos donde pega más fuerte, estoy hablando de entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, según el mes del año, la exposición directa no es buena. Entonces, no podemos privarnos, y es como vos decís, uno por ahí, yo llego a las 7 de la mañana al trabajo, salgo a las 7 de la tarde, quiere decir que llego prácticamente de noche, salgo de noche, no veo el sol durante, bueno, eso no es bueno tampoco, eso no es bueno, aprovechemos los fines de semana, más ahora que está fresco, los días que haya sol, que no son tantos, etcétera. Durante verano y primavera, donde pega fuerte, yo excluiría ese rango etario, como bien lo proponen los dermatólogos, porque hay mayor incidencia de cáncer de piel. Si vos sos joven de 20, 25 años, no lo vas a tener por estar 2 o 3 veranos, pero quizá cuando tengas 40 o 50 años vas a empezar a notar en una proporción de las personas cierta mayor propensión a desarrollo de fenómenos neoplásicos en piel. Entonces, salvo con esa salvedad, sí, sería bueno todos los días o los fines de semana tener algunos momentos donde poder estar expuesto, porque si no, no tenemos fuente nuestra de producción de vitamina D. es un mediador inmunológico. Es un mediador inmunológico y cumple funciones importantes. Si uno tiene la duda de eso, va al médico y el médico lo que te permite, te dice, te hace una orden y te haces un dosaje de vitamina D. Bien. Y entonces ahí sí, si el dosaje te da muy bajito, el médico te va a recomendar una ingesta de vitamina D. Bien, perfecto. Excelente. Después está el concepto de lo que es la templanza, se dice, de la T de New Start, que es la templanza en el sentido de la exposición a tóxicos, por así decirlo, de elegir bien sus noxas y que obviamente acá no hay que quizás entrar tanto en detalle, pero tratar de disminuirle al cuerpo las máximas luchas innecesarias que va a tener, porque cuando uno fuma un cigarrillo, todo lo que dijiste de proceso inflamatorio, macrófago, o sea, ocurre y ese reclutamiento va a esos procesos. Entonces, El problema de los tóxicos es un problema y es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente que no está siendo bien encarada. Entonces, una cosa es, obviamente, si vos fumás, deja de fumar. Arreglátela para dejar de fumar, porque la incidencia de tumores de pulmón, vos lo sabés bien, en aquellos pacientes que fuman es inmensamente mayor que allá que no fuman. Entonces hay una razón de peso. Pero la toxicidad se extiende por fuera de lo que es el cigarrillo, el humo del cigarrillo, la nicotina, etcétera. Asistimos a un problema global que tiene que ver, por ejemplo, con contaminación de plástico. En los océanos hay islas del tamaño de las ciudades y cuando vos ves, por ejemplo, hay estudios con peces que después se comercializan y esos peces se comercializan para la ingesta y esos peces tienen plástico incorporado. Entonces, esa es una asignatura pendiente porque uno podría decir, bueno, dejemos de desarrollar herramientas que conduzcan a esto. Por ejemplo, en algunos lugares que se acercan más a un comportamiento más amigable con la ecología, no tenés más pajitas de plástico. claro, sí. Bueno, uno podría tratar de reemplazar todo lo que son políticas gubernamentales, exceden a esta charla, pero el problema de la contaminación de plástico es importante, el problema de
el asbesto, que fue denunciado por la gente que trabaja en los subterráneos. Las construcciones actuales no tienen asbesto, pero las de 20, 30 años atrás sí tienen asbesto. Y cuando vos inhalás asbesto, tenés mucha más posibilidad de desarrollar procesos fibróticos en pulmón. Es decir, que el problema de la contaminación ambiental realmente es una asignatura pendiente. Bien. Que no se le está dando la relevancia que amerita. Sí, hace poco vino el doctor Damín, un toxicólogo, y hablamos justamente de los tóxicos ambientales. Entonces hicimos ahí sí, excelente. Carlos es un referente en el tema. Sí, bien. Bien, continuemos entonces ya para terminar esto. Bueno, el aire, como también otra cosa a la que estamos constantemente expuestos, y como si estamos constantemente expuestos a una mala fuente de aire, es lo mismo que es un tóxico. Es la contaminación, la contaminación ambiental en las grandes ciudades. En Argentina no pesa tanto, en otras ciudades del mundo sí, si vos hablas por ejemplo de Shanghái, etcétera, es tremendo. En relación al aire, uno lo que tiene que tener es, más allá de lo que es contaminación global, el punto es, cosa que aprendimos un poquito con la pandemia, la mayor parte de los procesos infecciosos que nos cuesta atacar, que son los de etiología viral, se transmiten a través del aire. Entonces el aire tiene dos dimensiones. Uno, la contaminación global en una sociedad, y otro, el persona a persona. Bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación que uno puede tomar? Bueno, que si vos sos el papá de un chiquito y el chiquito tiene tos, le duele mucho la garganta, etcétera, y va a la guardia, que vaya con un barbijo, porque si no es muy posible que los otros chiquitos que van... Bueno. Es decir, son dos niveles, un nivel más global y un nivel particular de compromiso. O si vos estás así, te ves obligado, te sentís enfermo, obligado a viajar en subte o en un colectivo, y porque hace mucho frío, si podés ventilar, abrí las ventanas. Si no podés ventilar, viajá con barbijo. Entonces protegés un poco a los 40, 50 o 200 personas que estamos todos amuchados en el vagón. Bien, sí. Entonces tiene una dimensión holística y una dimensión más particular de persona a persona. Bien, sí, eso tomamos mucho más importancia de ese concepto con el COVID. Ahora sí hablamos más de eso, pero por suerte, ¿no? Entró como esa conciencia que quizás en otras culturas ya estaba, veías quizás una cultura como la de China. Oriental, total. Donde eso está más normalizado, y acá es rarísimo, o sea, era rarísimo. Si vos veías a alguien con barbijo hace 4 años... o sea, él tenía un problema. Ahora cuando vos viajás en subte ves básicamente personas mayores que por propio cuidado usan. Bueno, si vos viajás en un vagón de un subte y tenés 100 personas en ese vagón, están todos apiñados, en este momento donde hay una alta incidencia de, por ejemplo, gripe, que es una infección viral, bueno, la verdad que yo no digo que sea perentorio que todo el mundo, pero si vos sos una persona de 70, 80 años, tenés más predisposición, etcétera, la verdad que sería recomendable que vos te pongas el barbijo, entonces vas a estar un poquito más tranquilo en el subte mientras alguien te tosa al costado. Bien. Última cosa para terminar con eso, es la T de trust, de confianza, y eso es algo un poco más holístico, como venimos diciendo, y habla de la confianza en uno mismo, su seguridad, sus relaciones, como este estado más mental que uno está, y cómo eso implica, ya lo tocamos un poco, el tema de la depresión y cómo eso, qué es causa y qué es consecuencia, ¿no? Se empieza a hacer un ciclo medio vicioso en el sentido que la inflamación te genera un estado de depresión, y entras en este rulo. Entonces, darle la importancia a un buen estado mental, a buenas relaciones, estar en buenos ambientes como para fomentar unas buenas defensas, por así decirlo. Sí, el tema de la confianza es un asunto muy, muy importante y se relaciona directamente con un asunto que es el estrés. ¿Sí? Si vos tenés confianza en lo que haces, tenés confianza en tus aptitudes, o sabés reconocer tus limitaciones y vivir tranquilo con ellos, porque todos tenemos limitaciones, todos tenemos algunos aspectos mejor desarrollados y otros en el que somos más flojitos. Pero el tema de la confianza yo creo que tiene que ver mucho con cómo manejar situaciones problemáticas, es decir, situaciones potencialmente estresantes. Y en ese sentido es absolutamente claro que el estrés condiciona la eficiencia de la respuesta inmune. Bien. Entonces, parece una verdad de perogrullo decir tratar de no estresarte, pero bueno, la verdad que tratar de reducir en la medida de lo posible los niveles de estrés en una situación donde los niveles de estrés están creciendo en forma prácticamente logarítmica, y fundamentalmente en la población hay estudios muy interesantes en cuanto al impacto
de esta nueva modalidad, los últimos 15 años, el hecho de redes, YouTube, TikTok, sí, etcétera, digamos, cómo manejarlo. A veces lo puede manejar uno y si no, tenés que pedir ayuda. Entonces, y si necesitas ayuda, hay que pedir ayuda. El estrés es realmente algo deleterio, no solamente para la respuesta inmune, sino para todas las órbitas, lo que hacen a la salud humana. Tal cual. Sí, es como decís vos, es muy fácil decir no te estreses, ¿no? Porque hay veces que hay situaciones de la vida que te estresan, te aprietan, y uno tiene que estar también preparado para afrontar eso, y quizás el consejo sería no te estreses por boludeces, por decirlo de alguna forma. Sí, no te estreses por pavadas o tratar de manejar un poquito. Hay veces que uno lo puede manejar. Y hay veces, hay ciertas cosas que preocupan mucho. Nosotros hicimos un trabajo con gente de el Hospital de Niños, el Pedro Elizalde, un gran centro de referencia. Y llamaba la atención en la pospandemia y en la pandemia también la mayor prevalencia de conductas autolesivas en chicos y chicas adolescentes, con más incidencia en chicas adolescentes. Eso quizás es una expresión muy, muy notoria, pero está reflejando algo, porque vos ves conductas autolesivas, pero después tenés un arco de gente por fuera de eso que no tiene conductas autolesivas, pero que las ha pensado y no las concreta. Es decir, el problema del estrés, salud mental, etcétera, es un problema que habría que encararlo institucionalmente y no se está haciendo a nivel global. Bien, perfecto. Bueno, quiero tocar 2 temitas más, ya para ir cerrando, porque de vuelta me quedaría toda la tarde, pero hay que seguir. Uno es, hablamos en un momento del cáncer y de la importancia del sistema inmune para defenderlo, pero esto ya es una quizás más reflectivo, que va de la mano también de esto de las enfermedades modernas, hábitos modernos, y cómo cada vez se ve, hace bastantes años, se empiezan a ver mayores picos de enfermedades tumorales. Así es. Y cada vez más a edades más tempranas. Entonces, si vos tuvieses que darte como un pensamiento general del tema, es decir, ya sé que no se sabe la cura no se sabe la causa del cáncer, pero si vos tuviese que decir, sabemos que es multifactorial, ¿cuál sería para vos la causa del cáncer, por decirlo de alguna forma? Bueno, digamos, no podríamos hablar de una causa particular porque el cáncer no es una patología homogénea. Obvio. Una cosa es cáncer de páncreas, otra cosa es un glioblastoma, otra cosa es un cáncer colorectal. Pero primero, sí retomo lo que vos decís, que es tal cual. Hay estudios, por ejemplo, multicéntricos con un N. N significa cuánta gente ha sido seguida, importantísimo. Y, por ejemplo, mayor incidencia de cáncer colorectal en gente menor de 50 años, pero mucho mayor. Y la verdad que la causa de eso no la sabemos con certeza, pero sospechamos que tiene que ver con algunas cosas. 1 puede ser contaminación ambiental, 2 hábitos alimenticios, 3 conductas sedentarias, que son esas cosas que venimos hablando. Entonces, aunque no sabemos la etiología de otro tipo de procesos neoplásicos también que ahora están afectando a un grupo etario más joven, digamos, volvemos a lo que venimos charlando. Es decir, no hay algo que esté gatillando, no es que mutamos más porque sí o que los genes se desordenan. Tiene que ver con un medio ambiente que es más complicado y en eso también entra lo que hablamos hace muy poquito, que es el estrés. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas confluyen, entonces prácticas saludables de vida, enfocando esto, como vos decís, es multifactorial, multifacético. Si podemos encararlos, realmente creo que le estaríamos dando una mano a la posibilidad que tengamos una menor incidencia. Dicho esto, el problema del cáncer hoy por hoy es un problema de salud pública muy, muy importante, y si vos querés pegarle duro a esto, la gran herramienta es el diagnóstico temprano. La gran herramienta es el diagnóstico temprano. Por eso sería tan importante tener una política de salud pública dirigida al diagnóstico temprano. Porque hoy la mayor parte, las mayores patologías cancerosas, si vos las tomás y las diagnosticás en etapas tempranas, bueno, la verdad que la curación o la remisión con distintas terapias es muy plausible. Ahora, si vos sos una persona que no tiene cobertura social, la tenés boyando de hospital en hospital, pero no por un problema de que los médicos no quieren atenderlo, sino porque no tienen capacidad, porque tenés cola de 500 personas esperando,
o si no tienen acceso a la medicación, vamos mal. Entonces falta una política de salud pública en ese sentido. Bien. Y ahí me echamos, si querés, con el último tema, que también es algo de salud pública y de salud en general, y que también hay mucho ruido en redes sociales y hay mucho anti, que es el tema de las vacunas. Totalmente. Vos lo dijiste al principio, ¿no? Cosas que cambiaron la historia de la medicina y de la humanidad. Una, el agua potable, y dos, las vacunas. Sí. ¿Cómo ves? ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás un antivacunas? Hay dos problemas. Vos sabés que nosotros en Argentina no tenemos un movimiento antivacuna fuerte, cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, sí, en los estados republicanos. Bueno, de hecho el secretario de Salud de Estados Unidos ahora, Kennedy, en su momento fue antivacunas y yo creo que sigue con planteos que la verdad que son ridículos a esta altura de la cuestión. Ahora bien, dicho esto, no me preocupa tanto el movimiento antivacunas como las personas o las familias que no por mala intención, sino porque viven en una situación problemática, entonces el padre tiene que laburar, la mamá también tiene que laburar, está todo el día afuera y entonces no tienen tiempo de acercar a los chiquitos, o porque dicen no veo sarampión en el colegio, entonces ¿para qué los voy a vacunar? Pero es preocupante, porque mira un dato publicado por el Ministerio de Salud del año pasado. Vos tenés un calendario nacional obligatorio de vacunación que es muy bueno. Tomemos uno, sarampión, ¿sí? En África, por ejemplo, que hay baja cobertura de sarampión, decenas de miles de chicos mueren por sarampión. No estás hablando, sarampión no es solamente una enfermedad eruptiva. Sarampión puede tener complicaciones, como bien vos sabés, que pueden llevar a la muerte del chiquito o a una disfunción muy, muy importante. ¿Qué nivel de cobertura tendríamos? Tenemos en la Argentina. El nivel de cobertura, vos le das 2 pinchazos a los chiquitos al año y en edad preescolar, 2 pinchazos. Con eso no te pescás sarampión en toda la vida. Vos mirá lo mágico de la respuesta inmune. Con 2 pinchazos seguís teniendo anticuerpos contra el virus que te protegen durante toda la vida, los 70, los 80 años, mágico. Tendríamos que tener un 95% de cobertura con 2 dosis. ¿Qué niveles de cobertura tenemos? Entre 60 y 65. Hay millones de chicos que no están cubiertos de sarampión. Y esto lo que implican son los brotes que estamos teniendo ahora. Acá en el año pasado un brote importantísimo en Brasil, el año anterior un brote importantísimo en Disneylandia, en Miami, en Estados Unidos. Y eso es para todos, la BCG, que es la vacuna que te dan antes de salir del hospital donde nació tu chiquito, tendríamos que estar en 90-95, estamos en un 70-75% de cobertura. Es una herramienta muy sencilla, que si no llegamos a un nivel de cobertura del 90%, es una condena a tener problemas a futuro. Es algo muy, muy sencillo. En algún sentido se dice que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Claro, como vos no ves sarampión, ¿para qué te vas a vacunar? Pero que vos no ves sarampión cuando no lo ves, porque todo el mundo está vacunado. Supongamos que el año que viene dejamos de vacunar el sarampión, al otro año tenés decenas de miles de chicos fallecidos por sarampión, pero sin lugar a dudas, es decir, las vacunas son algo muy, muy sencillo, el calendario es absolutamente gratuito, tenemos vacunas, no tenemos una propaganda más intensiva por el Ministerio de Salud de la Nación, no existe. Tendría que haber, no existe. Bueno, por eso es muy importante este tipo de entrevistas para que llegue a la gente la necesidad de vacunarse. Eso es una coraza que vos tenés cuando te vacunás frente a desafíos infecciosos. Tremendo. Bien, sí, gran herramienta. Bueno, y vos trabajaste mucho ahora con la parte de vacunas para COVID. Sí. Y ahí, porque ahí hay también mucho ruido del tema del tiempo para desarrollar una vacuna que no se respeta y entonces y esto. No, mira, lo que se simplificó mucho no son que se hizo menos riguroso la aprobación de la vacuna. Se hicieron mucho más sencillos los trámites burocráticos. Entonces, cuando vos ves los estudios clínicos, son estudios con 30.000 personas vacunadas, 40.000 personas vacunadas. Todas las vacunas demostraron ser seguras, ser muy efectivas, más de un 90% de efectividad. No hubo problemas en ese sentido. Y todas las vacunas que están disponibles, las vacunas RNA mensajero, incluso una vacuna argentina que se hizo con otra base, que es una base a proteínas, que es lo tradicional, todas andan en forma excelente, son seguras y lo recomendado es una dosis de refuerzo una vez al año y con eso te quedas tranquilo, porque sigue habiendo COVID, muchísimo menos que en la época de la pandemia, pero con eso tenés una coraza frente a la posibilidad no tanto de infectarte, pero sí en cuanto a padecer una infección grave. Te protege muchísimo, muchísimo frente a eventos graves. Perfecto.
Bueno, Jorge, creo que barrimos muchísimo. No te puedo exprimir tanto porque son demasiados años, demasiado conocimiento para una hora de No, monedas. no. Muchas gracias por venir. La verdad que me llevo muchas cosas. Si tuvieses que darle un mensaje, como para la gente en general, si querés ahí hablarle a tu cámara, como para hacer un resumen, que ya un poco lo barrimos y reiteramos varias veces, ¿no? Pero para cuidar su sistema inmune, para Mm, vivir una vida mejor, más larga, ¿qué le dirías? Mira, yo diría dos o tres cosas. Primero, a nivel, a nivel personal, creo que la gran asignatura pendiente que tenemos es un trámite muy sencillo que es vacunarse. Vacunar a los chiquitos, tener el calendario. Hay ámbitos de pobreza extrema en la Argentina, entonces las madres que están muy preocupadas por otras cosas pierden el carnecito, que consulten con el médico. Volver a la consulta con el médico y cumplir el calendario de vacunación. Primero. Segundo, es fácil decirlo, a veces es difícil implementar una alimentación saludable, porque una alimentación saludable es más cara y tenemos en la Argentina un 50% de nivel de pobreza. Entonces es una asignatura pendiente, pero a nivel poblacional es una asignatura pendiente. Y por último, un llamado de atención a las políticas actuales, y eso es un posicionamiento particular del gobierno. Hoy, por ejemplo, se cerró el Instituto Nacional del Cáncer, se cerró el Instituto Cardiovascular, vemos un destrato total y absoluto hacia los residentes del Garrahan, que habría que hacerles un monumento a cada uno de ellos, ganando 900.000 pesos y trabajando, como vos bien sabés, jornadas semanales de 70 horas, 70 horas. Hay que hacerles un monumento y no el destrato. Pero esas son asignaturas pendientes de un gobierno que va para otro lado. Ok, Jorge, Gracias por el muchísimas tiempo. gracias. No, por Por favor. favor.